Queridos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy con una edición dedicada a la primera jornada internacional sobre prevención del acoso. Con estas actividades, el Tribunal Constitucional busca sensibilizar acerca de este tipo de hostigamiento en todas sus formas, sea acoso laboral, acoso escolar y acoso callejero. Y en el programa de hoy nos acompañan dos especialistas internacionales en materia de género. Desde Argentina, Micaela Alterio, y desde Chile, Carolina Jiménez. Iniciamos el programa de hoy con el artículo 42 de nuestra Carta Magna. Adelante. Artículo 42. Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. En consecuencia, 1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud o de su integridad física o psíquica. 2. Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 3. Nadie puede ser sometido sin consentimiento previo a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida. Continuamos con el desarrollo de este espacio. En este momento, la magistrada Alba Luisa Ver Marcos, jueza del Tribunal Constitucional y coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género, tiene un conversatorio con una especialista internacional. Magistrada, cuéntenos de quién se trata. Asimismo, muchísimas gracias. Muy buenos días, bienvenidos a este su programa La Voz del Tribunal Constitucional, que en el día de hoy se trata de un programa muy especial dedicado a la primera jornada internacional sobre la prevención del acoso. En el día de hoy y continuando con esta jornada tenemos una invitada especial con la cual vamos a conversar precisamente del acoso, sus modalidades, la prevención y la posibilidad de que el acoso se pueda legislar con relación a este flagelo que en los últimos años se ha visto un poco normalizado en las distintas sociedades. Hablamos entonces de nuestra doctora Micaela Alterio, quien es que tiene un máster en estudios avanzados sobre derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesora a tiempo completo del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAN, y también por el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Bienvenida, doctora Alterio, a República Dominicana. El Tribunal Constitucional se siente muy complacido por tenerla usted en este programa titulado La Voz del Tribunal Constitucional, dedicado a la difusión de los derechos constitucionales. Bienvenida. Muchas gracias, magistrada. Es un honor estar aquí. Bueno, iniciando de inmediato con nuestro conversatorio, más bien, me gustaría que usted nos defina en qué consiste el acoso y cuáles son las principales manifestaciones de este fenómeno que últimamente ha cobrado tanta publicidad. Bien, bueno, hay distintas definiciones de acoso. La definición como más extendida tiene que ver con cualquier actitud de connotación sexual no consentida por la persona víctima, ¿no?, de acoso. Pero en realidad también en un sentido más amplio y creo que también más adecuado del término, es en realidad comporta una serie de comportamientos sexistas que pretenden reafirmar la superioridad masculina sobre tanto las mujeres como con cualquier persona que desafíe las normas de género, incluso pueden ser varones
que son percibidos como femeninos, digamos, ¿no? Entonces, esta definición un poco más amplia incluye comportamientos de tipo sexual, pero también comportamientos de hostigamiento que no necesariamente tienen una connotación sexual. ¿Pudiera darnos un ejemplo de esta última modalidad, aquello que no tienen connotación sexual? Claro, por ejemplo, como digo, como es una práctica sexista que pretende reafirmar el dominio o la hegemonía masculina, por ejemplo, en el ámbito laboral puede consistir en hostigamientos de tipo ridiculización personal, interrupciones permanentes, marginalización en el trabajo, por ejemplo, ocultamiento de información relevante, además de, por supuesto, el típico chiste sexista, ¿no? Comentarios que pueden ser ofensivos. Además, por supuesto, puede tener conductas de este tipo sexual, ¿no? Acoso, invitaciones a salir fuera de lugar, tocamientos, porque bueno, dentro de las modalidades del acoso tenemos las que son visuales, por ejemplo, alguien que te come con los ojos, ¿no? Que te está mirando el pecho o la cola, ¿no? Este sentimiento como de invasión visual, pero también puede ser gestual, puede ser verbal y puede ser física, ¿no? O sea, hay muchas modalidades de acoso y algunas más leves, por supuesto, y otras mucho más severas, ¿no? Entonces, por eso es que en los últimos tiempos hemos visto que los especialistas como usted entienden el acoso como un tipo de violencia. Claro, exactamente. De hecho, normalmente está contemplado dentro de los ordenamientos jurídicos como el derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Obviamente es un tipo de manifestación de violencia dentro de una gama también de distintas violencias, ¿no? Pero claramente es una forma de violencia hacia las mujeres. Uh-huh. ¿Cómo podemos entonces, sobre todo niños, niñas y adolescentes, identificar cuando estamos frente a un tipo X de acoso? ¿Cómo pudiéramos identificar? Bueno, el tema con el acoso, y justamente usted lo decía recién, ahora se ha hecho mucho más visible que antes, pero no porque antes no existiera. Lo que pasa es que quizás en un momento incluso anterior, pero ahora mismo, hay muchas conductas que constituyen acoso que hemos normalizado, ¿no? Estamos acostumbradas a veces a ciertas miradas, estamos acostumbradas a ciertos comentarios fuera de lugar, incluso a veces estamos hasta acostumbradas a ir con miedo por la calle y nos parece algo como hemos crecido con eso y no lo vemos como actitudes de acoso, ¿no? Entonces, obviamente la persona que está siendo víctima de acoso percibe que hay algo que está mal, algo que la hace sentir incómoda, algo que le genera, por ejemplo, falta de ganas de ir a la escuela o falta de ganas de ir a trabajar, o la desincentiva, la margina y por supuesto tiene efectos emocionales muy profundos, ¿no? En el caso de los niños y las niñas, al no tener ese conocimiento, ¿verdad? Ya como el adulto, ¿cree usted que pudiera haber algún sistema que nos permita educar en ese sentido a los niños y niñas para que puedan identificar cuando están frente a un tipo de acoso X, ya sea en las escuelas o en el entorno familiar o en el entorno amigable? ¿Hay algún tipo de educación? Claro, por ejemplo, en Argentina tenemos el sistema de educación sexual integral que empieza desde una muy corta edad y la idea justamente es que niñas y niños, pero esto también hay que decir que los niños, varones, no necesariamente las niñas, también sufren acoso sexual. Sí, claro. Entonces, identificar desde muy pequeños y pequeñas dónde están esas conductas que ellos no deben permitir, ¿no? Enseñarles los límites con respecto a su cuerpo, qué partes del cuerpo pueden mostrarse y qué partes son privadas, pero sobre todo lo que más es importante es generar como canales de comunicación de confianza. Los niños y las niñas cuando se sienten incómodos lo comentan, ¿no? Entonces estar siempre con la predisposición a escuchar y a detectar tempranamente cuando hay un vecino, un tío, un maestro, pero hasta incluso en los mismos deportes o comunidades religiosas, alguien que está, digamos, pasándose de la raya, ¿no? Y poder manifestarlo. Entonces eso es lo más importante, tener canales de comunicación seguras. Eso sería ideal en las instituciones, pero por supuesto es fundamental en la familia. Eso, ¿no? Es como generar confianza. Claro, para que los niños puedan decir.
Que sé de su conocimiento, pudiera haber algún tratamiento para las personas que han sufrido el acoso y para los acosadores realmente, porque pensamos que esa conducta quizás se pueda mejorar, la conducta del acosador. ¿Existe algún tratamiento para uno y para otro? Hay formas de prevenir, digamos, el acoso, que sería lo más importante, y por supuesto hay formas luego de sucedido la conducta, digamos, ilícita, formas de reaccionar, ¿no? Esto es muy importante lo que usted me pregunta porque, por ejemplo, normalmente como se sanciona es con la expulsión o la pena hacia el victimario, ¿no? Y se abandona un poco a la víctima a enfrentar esos efectos tan perjudiciales en términos emocionales sola. Y es muy importante, por ejemplo, que parte de la reacción ante una conducta de acoso sea un acompañamiento psicológico, un acompañamiento a la víctima. Ahora, las formas de prevenir el acoso tienen muchas veces que ver con las instituciones, cómo generamos ambientes sí, institucionales como por ejemplo en el trabajo, pero también en la universidad, etcétera, que eviten las conductas de acoso. ¿Por qué? Porque, como decía, en este sentido más amplio que hay sobre lo que es el acoso, en muchos casos están no solo permitidos, sino a veces hasta fomentados por los tipos institucionales, ¿no? La segregación sexual del trabajo, que es algo que con lo que convivimos todo el tiempo, ¿no? Esta idea de que hay cosas que son de mujeres y hay cosas que son de hombres. Esto es uno de los terrenos fértiles para que se produzcan conductas de acoso ¿qué ocurre? Cuando las mujeres empiezan a ingresar a estos terrenos que han sido históricamente masculinos. El espacio público, de hecho, históricamente fue masculino, ¿no? Entonces, cuando la mujer empieza a ingresar al espacio público, sea, por ejemplo, como usted, que es una magistrada, porque la política hay un montón de violencia política, por ejemplo, sea en la calle misma, en la universidad o en los trabajos, pero sobre todo en los trabajos que se consideraron históricamente como masculinos, no sé, por ejemplo, la ingeniería, ¿no? Las cuestiones con las nuevas tecnologías, ahí es donde la reacción es más fuerte. Por eso es muy importante empezar a desmontar los estereotipos de que hay cosas que son únicamente para varones y hay cosas que son para mujeres, porque es en los terrenos que históricamente se han visto masculinizados, donde los hombres sienten una amenaza con el ingreso de la mujer, y el acoso es una forma como de poner a las mujeres en su lugar, ¿no? De mostrarles la superioridad, de mostrar como que tienen capacidades que las mujeres supuestamente no tenemos, que son los dueños del espacio, ¿no? Y de alguna manera, si se fijan, el acoso es una forma de objetivizar. ¿Y qué pasa, ¿no? Entonces cuando el acoso lo experimenta un adolescente, un joven, un varón? Ahí ya no estamos hablando del sexo. No, pero normalmente sí son siempre relaciones de poder. Por eso era importante entender que esta visión a veces estereotipada de lo que es el acoso, que pareciera que fuera únicamente con cuestiones de deseo sexual, no abarcarían los casos, por ejemplo, donde hay un joven que es masculino y que está sufriendo un acoso, y sin embargo, claro que existe. Es una forma, el acoso finalmente es una forma de demostrar poder sobre la otra persona, y por eso cuando queda impune es una forma también de reafirmar ese poder y de que se retroalimente, ¿no? Y ya que usted está mencionando algunos sistemas de prevención con relación al acoso, ¿usted cree necesario que se implementen políticas públicas a nivel del gobierno central, de los estamentos más altos, para tratar de prevenir? Ya que eso es lo más idóneo, no esperar a que se consuma el hecho dañino, sino prevenir. La experiencia que usted tiene en los países donde usted ha trabajado el tema, que específicamente creo Argentina y México, y obviamente en otros países que ha ido como invitada especial, como en el caso de ahora, República Dominicana, a través del Tribunal Constitucional. ¿Hay algunas políticas públicas que se puedan implementar para tratar de prevenir el acoso en los espacios públicos, en los espacios privados?
Sí, como decíamos recién, es un fenómeno que ha adquirido visibilidad muy reciente y que normalmente se ha contemplado dentro de las leyes contra la violencia de género, ¿no? Un poco amparadas también a nivel internacional en la CEDAW, que es la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, y la Convención Belén do Pará, que es específica sobre violencia de género a nivel interamericano. Se han establecido ciertas políticas de prevención y ciertos protocolos, sobre todo contra el acoso, por ejemplo, a niveles laborales o a niveles universitarios. Pero hay que decir que de alguna manera han sido bastante deficientes, están como en un proceso de prueba y error. A nivel, digamos, personal, considero que lo mejor, lo que más sirve es una especie de educación para desmontar estereotipos, porque al final lo que está detrás de estas concepciones de superioridad e inferioridad masculina o femenina son estereotipos de cuál es el lugar que le corresponde socialmente a la mujer, ¿no? Entonces, desmontar esos estereotipos ayuda mucho, pero a nivel institucional sobre todo, lo que ayuda es evitar tener jerarquías, por ejemplo, con autoridades subjetivas y restrictas, diría una autora muy importante en este tema, como es Vicky Schultz de la Universidad de Yale. ¿Por qué? Porque a veces tanto la carrera laboral como la carrera educativa dependen de ciertas autoridades que no tienen ningún tipo de responsabilidad, y hay criterios que no son objetivos de evaluación, sino subjetivos, y eso hace que la persona dependiente, ¿sí?, básicamente esté en las manos de su superior jerárquico sin ningún tipo de control. Al ser los criterios también subjetivos, no hay manera de evaluar eso desde un punto de vista más más objetivo justamente, y eso hace que no solamente la vida laboral de una persona, que es algo muy importante para las personas, estén en manos de su superior, y eso permite la manipulación, permite el hostigamiento, permite el acoso sexual, sino también que esa persona no encuentre ninguna vía como para frenar o poder denunciar el acoso. Entonces digamos que hay que atacarlo por dos lados. Por un lado, tratar de desmontar los estereotipos que hacen pensar que las mujeres ocupan un lugar determinado en la sociedad y que no pertenecen a otros sitios, pero a la vez también generar instituciones con mayor transparencia y menos de este poder, digamos, tan subjetivo que tienen las personas, o tan vertical, sin ningún tipo de institución a donde se pueda denunciar, porque eso es lo que lo fomenta y lo perpetúa, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho? Por ejemplo, en las universidades o en los espacios laborales se han hecho ciertos protocolos para que las personas puedan denunciar, y eso realmente tenga un curso independiente. Como digo, no todavía permanentemente se están revisando estos protocolos, porque luego encuentran que tienen muchos defectos de funcionamiento. Todos los sistemas, por ejemplo, incluso jurídicamente, al principio gran parte del feminismo trató de que la manera de combatir el acoso fuera vía derecho penal, por ejemplo, ¿no? Pero claro, el derecho penal tiene limitaciones. Por ejemplo, por empezar, no se encarga de las consecuencias emocionales de la víctima, se encarga solo del agresor, y luego que de alguna manera individualiza el problema, como si fuera el agresor la manzana podrida del cajón, que lo sacamos y ya con eso se soluciona el problema, y no se ven los aspectos institucionales que fomentan que el problema realmente siga, ¿no? Que no es un problema de una persona, sino a veces de esos estereotipos sociales que permean y de ese uso abusivo del poder. Por lo tanto, el abordaje un poco más estructural, porque es un problema estructural, tiene que ver con repensar las instituciones, tanto laborales como educativas, para evitar justamente a veces esas jerarquías tan fuertes que hacen que las personas que están en una situación, digamos, inferior en términos de jerarquía laboral, estén absolutamente en manos de quien está arriba, ¿no? Por ejemplo, este es el caso clarísimo de Weinstein cuando salió todo lo del Me Too, ¿no? Que era un hombre que manejaba la industria del cine a su antojo, que ponía y sacaba a quien quería como quería, y eso generaba, claro, una situación de acoso generalizado, ¿no? De acuerdo. Bueno, hablando sobre el mismo tema, veo que usted trata sobre que es importante la educación, la difusión del tema y la educación, y obviamente una de las partes que pudiera tomarse en consideración en políticas públicas sería
la educación sobre el tema. En los últimos tiempos nosotros hemos podido ver que se ha visto un poco normalizado la cuestión del acoso en los diferentes países, sobre todo en América Latina, que es lo que tenemos más cerca de República Dominicana. En ese sentido, hemos visto también que muchos países han adoptado en los últimos años recién normativas tendentes a castigar más que nada el acoso, porque son normativas que, como usted dijo, tienen carácter penal. Esas normativas que usted ha podido, ¿verdad?, tener en sus manos y estudiarlas, ¿prevén algún tipo de prevención aparte de la sanción? Por un lado, una pregunta. Y la segunda pregunta va dirigida a si prevén algún tipo de ayuda o de acompañamiento al acosador para tratar de que esa conducta no se repita en la persona. Porque creo que particularmente pienso que atacando el mal, de dónde proviene, digamos hasta que de manera psicológica, con operadores de la conducta, especialistas de la conducta, no sé, usted es la especialista, nos podrá decir. Tal vez eso nos pudiera ayudar para que no se repita en ese acosador la misma conducta posteriormente. No solamente bastaría, pienso yo, un encerramiento, un castigo penal, una sanción penal, no bastaría. No, de hecho hay una crítica muy fuerte a abordar este tipo de temas del derecho penal por estos límites que tiene claramente y porque además tiene impactos diferenciados. Ya sabemos que el sistema penal es bastante selectivo y que siempre impacta de forma desproporcionada a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad social. Por lo tanto, el tema punitivo tiene muchas limitaciones y claramente sí lo que se pretende es generar programas preventivos. Ahí yo creo que también hay que diferenciar los distintos niveles de acoso y los distintos lugares donde el acoso se produce. Evidentemente, por ejemplo, el acoso que se da en las escuelas y en las universidades, por parte a veces de mismos pares, compañeros, alumnos, alumnas, yo creo, por ejemplo, que hay que atacarlo tratando de generar una conciencia y recuperando a esa persona que todavía yo creo que está más que a tiempo de darse cuenta de que está incurriendo en conductas sexistas, ¿no? Por supuesto que tenemos que generar estructuras que no la repliquen, porque si no, entonces sacamos a uno y vuelve el otro, y sacamos a uno y vuelve el otro, y sacamos a uno y vuelve el otro a incidir. Entonces, hay que generar estructuras que eviten el acoso, pero además también las personas que incurran en estos actos, sí, yo creo que hay que hacer talleres, por ejemplo, de capacitación, de concientización, sobre todo intentar. Por ejemplo, pasa mucho que en las universidades, los cursos que hacemos de género, ¿no? ¿Quiénes van? Excelente. Las mujeres, siempre. Así ¿no? es, cuando debería ser los hombres. Claro, bueno, entonces, es interesante, ha sido muy interesante, doctora Micaela. La verdad que nos ha servido de mucho sus explicaciones con relación al tema. Le damos las gracias por haber aceptado esta invitación. Favor. Esperamos tenerla próximamente en República Dominicana, quizás el próximo año. Muchísimas si Dios gracias. lo permite. A ustedes, Muchísimas amables gracias, televidentes, muchísimas gracias y continúen con su programa La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el 5º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Derecho Constitucional y Globalización. El evento está dirigido a profesionales del derecho y estudiantes de grado de la República Dominicana y cualquier nación del mundo. Tiene como objetivo analizar todas las vertientes de la relación entre la globalización, el derecho constitucional y su impacto en el Estado social y democrático de derecho. A celebrarse los días 20 y 21 de octubre del 2022 de manera presencial en el Salón La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua en la ciudad de Santo Domingo y en modalidad virtual a través de la aplicación web MITE-CRD, con la participación de especialistas de la República Dominicana e Iberoamérica. Para inscribirse e informarse, acceda a nuestra página web www.tc.gov.do. 5º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Derecho Constitucional y Globalización, Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. ¿Conoces la Carta de Servicio hacia los Ciudadanos del Tribunal Constitucional?
Es un documento para informar a la sociedad dominicana sobre las atribuciones de este órgano jurisdiccional y las normas que garantizan la calidad de la administración de justicia constitucional y prestaciones de servicios institucionales. Este detalla los fines y competencia del tribunal, su organización, cuerpo normativo y formas accesos para interponer solicitudes y reclamos e instancias, así como los principales derechos y deberes de los ciudadanos en relación al mandato de la Constitución y su garante, el TC. En aras de mantener informados a los ciudadanos, la carta de servicio ha sido actualizada incluyendo los magistrados de nuevo ingreso que forman parte del pleno de esta Corte, así como la actualización de algunas metas alcanzadas a nivel interno e identificación de planes de acción para la mejora continua. Esta carta, así como la certificación bajo la norma ISO 9001-2015, es parte del interés del TC por elevar la calidad de los procesos jurisdiccionales y administrativos. Puedes leer este importante documento en el portal web www.tc.gov.do. Y si visitas nuestras instalaciones, la puedes obtener mediante el escaneo del código QR con tu celular inteligente. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. ¿Ya sabes cómo inscribirte en el 5º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional a través de mi TCRD Web? Ven que te enseño en estos 10 sencillos pasos. Accede a nuestra página web www.tc.gov.do. En la parte superior derecha, presiona la pestaña Mi TCRD. En la parte inferior derecha, presiona Regístrate y completa los datos solicitados. También puedes registrarte con tu cuenta de Google, Facebook, Twitter o Microsoft. Si ya estás registrado, puedes iniciar sesión con tu correo y contraseña. Si olvidaste tu contraseña, puedes presionar ¿Olvidó su contraseña?, poner tu correo electrónico y restablecerla. Una vez inicie sesión, presiona en el apartado Disponibles y haz clic en Ver más, en el evento del 5º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. Luego, presiona el botón de Pagar en la modalidad de tu preferencia, ya sea presencial o virtual. Llena los datos en la plataforma de Carnet. Espera tu confirmación y listo, ya estás inscrito. Ya sabes, nos vemos el 20 y 21 de octubre del 2022 en el 5º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Derecho Constitucional y Globalización, a efectuarse de manera presencial en el Salón La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua en la ciudad de Santo Domingo y en modalidad virtual a través de la app o web Mi TCRD. 5º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Derecho Constitucional y Globalización, Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. El acoso es un tipo de comportamiento agresivo y no deseado presente en diversos ámbitos de la sociedad, que afecta mayormente a niños y también a adultos. Esta conducta se repite con el tiempo y trae como consecuencia problemas graves y duraderos que afectan de manera directa las emociones de los involucrados. Existen en la práctica de convivencia humana varios tipos de acosos, entre ellos el acoso verbal, que consiste en decir o escribir cosas desagradables de una persona, el acoso social, a menudo denominado como acoso en relaciones, que consiste en dañar la reputación o las relaciones de una persona, y el acoso físico, que involucra dañar el cuerpo o las posesiones de una persona. Es importante y necesario que se sepa que estos tipos de hostigamientos están sancionados en el artículo 333-2 de la Ley 2497 y en la propuesta del proyecto del nuevo Código Penal que cursa en el Congreso Nacional. Aunque los tipos de acosos más frecuentes son el escolar, llamado también bullying, que se manifiesta a través de maltratos verbales o físicos a los alumnos en el ambiente educativo, y el acoso sexual, verbal, psicológico o físico contra una persona por razón de su sexo, con el interés de crear un ambiente hostil, humillante, que afecta la dignidad personal.
También es muy frecuente el hostigamiento laboral, donde la víctima recibe una violencia psicológica injustificada a través de actos hostiles cuyos resultados se traducen en miedo o terror en el lugar de trabajo. Todos ellos pueden desencadenar enfermedades graves. Sobre el tema, el 22 de agosto del 2022 salió publicado en el periódico El Caribe el artículo Maestros y Padres en la Prevención del Acoso Escolar, en el que la abogada en Derecho de Familia Julia Muñiz Suberví destacó que el acoso escolar trata de una situación silente en la que el agresor desarrolla estrategias discretas y poco perceptibles a terceros. La víctima, por temor, mantiene en silencio el hecho y cuando se detecta, está avanzado o consumado. El niño, niña o adolescente que sufre de acoso está aterrorizado y angustiado. Esto lo lleva a desarrollar ansiedad que pueden degenerar en depresión, pudiendo hasta llegar al suicidio, expresó. Para hacer frente a esta problemática, la abogada recomendó trabajar en destruir los constructos sociales que minimizan el impacto del bullying en el menor, entrenar a los padres para que identifiquen las alarmas o alertas del acoso, fortalecer la autoestima de los hijos y supervisar a los hijos, pues los padres pueden fungir como actores de prevención. A fin de cuentas, la situación del acoso en sus diferentes dimensiones y en específico en lo concerniente al plantel escolar implica un serio problema de salud pública que debe ser abordado desde la familia y la escuela y se debe involucrar al Ministerio de Salud Pública así como al Ministerio de Educación en el abordaje del mismo. Es necesario que el sistema educativo invierta recursos en detener esta problemática y sus consecuencias, las cuales condicionan a las generaciones futuras. Amigos, continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, en esta entrega especial dedicada a la primera Jornada Internacional de Prevención sobre el Acoso, conversamos con la abogada chilena Carolina Jiménez Álvarez sobre el acoso sexual callejero. María Carolina Jiménez Álvarez es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, con estudios en perspectiva de género, teorías de género, desarrollo y políticas públicas, acoso callejero, gerontología social aplicada, protección de los derechos de la infancia y la juventud. La licenciada Jiménez Álvarez ha sido organizadora de importantes cursos sobre violencia de género y ha participado como expositora en conversatorios sobre acoso sexual callejero, violencia contra las mujeres, niñas, constitución y feminismo, entre otros temas. En la actualidad, la licenciada Jiménez Álvarez es concejala de la comuna de María Pinto, provincia de Melipilla, Chile. Bienvenida a La Voz del Tribunal Constitucional, licenciada Carolina Jiménez Álvarez. Muchas gracias, gracias por la invitación también al Tribunal Constitucional. Licenciada, según su experiencia internacional, ¿cuáles son los principales escollos con los que se enfrenta la tipificación del acoso sexual callejero en Latinoamérica? En general, el principal problema con el que se enfrenta la tipificación del acoso sexual callejero es que es una violencia muy poco conocida, muy poco hablada. La verdad es que los tribunales, los parlamentos en general en Latinoamérica no están dispuestos a legislar sobre conductas que para ellos muchas veces no son consideradas un tipo de violencia. Entonces partimos de una base donde cuesta, por una parte, que estos legisladores, ¿cierto?, tomen este tipo de violencia como un problema y por otra parte que como la ciudadanía tampoco lo conoce o lo desconoce como un problema, tampoco exigen que exista una legislación al respecto. Entonces, ¿hay un problema quizás social antes de lo penal? Sí, exactamente. Hay un problema social porque finalmente cuando desde la ciudadanía se genera una visión de una acción, ¿cierto?, como un problema o como algo que es ilegítimo o que no se debiese cometer, se empieza a generar una presión, ¿cierto?, a nivel de los sistemas de parlamentos para generar leyes, para generar tipificaciones, por ejemplo, de ciertos delitos. Si nos colocamos ex ante, ¿de qué forma podemos prevenir el acoso sexual callejero? Bueno, lo primero creo que es una tarea mucho más a largo plazo, que es poner énfasis en la educación. Creo que la educación es la herramienta fundamental, tanto la educación no sexista, para poder
ir deconstruyendo ciertos estereotipos de género, esta idea de que las mujeres tienen que comportarse de determinada forma o que están más ligadas al espacio privado versus lo masculino o lo masculinizado que es dominante, ¿cierto? Que está más ligado al espacio público y por ende puede utilizar el espacio público con plena libertad. Con la educación no sexista podemos ir destruyendo estas preconcepciones, ¿cierto? De la construcción del género y también, por otra parte, con la educación sexual integral, que tiene que ver con comprender las autonomías del cuerpo, que las personas comprendan, por ejemplo, el concepto del consentimiento en materia sexual y que desde pequeños niños y niñas vayan aprendiendo a conocer su propio cuerpo y también a respetar los límites del resto. Creo que esa es la herramienta fundamental. Existen otras, obviamente, herramientas de prevención que son mucho más a corto plazo, como por ejemplo comenzar a hablar del acoso sexual callejero como un problema, visibilizarlo de esa manera y sensibilizar a las personas con eso. Existen programas de intervenciones comunitarias, por ejemplo, a nivel de gobiernos locales, de ayuntamientos, de municipalidades, donde se puede trabajar a nivel de unidades vecinales, por ejemplo, con vecinas y vecinos que están en relación constante y pueden ir conversando sobre el tema. Ya que hablas de la preconcepción y en cuanto al tema educación, ¿desde qué momento iniciar ese cambio de chip, esa educación respecto al acoso sexual callejero? Creo que es importante comenzar a hablarlo desde los primeros niveles, desde niños ya de primer año, desde los 6 años en adelante, obviamente, siempre con un lenguaje adaptado a su nivel de desarrollo dentro del ciclo vital. Obviamente no le vamos a empezar a hablar a un niño de 6 años, ¿cierto?, de cómo utilizar un preservativo, por ejemplo, obviamente, pero sí se le pueden ir entregando algunos conceptos. Por ejemplo, en las escuelas pasa mucho del uso del espacio. En las escuelas generalmente la mayor parte del uso del espacio en el patio de la escuela al momento del juego está mucho más dominado por los niños. Y las niñas generalmente se ubican más alrededor, juegan con muñecas, ¿cierto? Les gusta el color rosado y todas esas ideas preconcebidas vienen dadas tanto de la educación que viene de casa como de la educación que se le entrega en los colegios. A las niñas se les fomenta mucho más, por ejemplo, la línea de las ciencias sociales, a los niños mucho más las ciencias exactas, las ciencias naturales, por ejemplo. Entonces, desde ahí se va construyendo todo un imaginario de lo que es el género femenino y lo que es el género masculino. Licenciada, ya llegada a esa etapa de reproche social, ¿cómo cambiamos, cómo avanzamos desde el reproche social hacia el reproche penal? Sí, es importante que una vez que se visibilice y que exista esta necesidad a nivel social de tipificar una conducta como el acoso sexual callejero, se realice esta presión social y aquí un actor clave son las organizaciones de la sociedad civil. El ejemplo que al menos yo tengo de la experiencia chilena es que este problema surge o se comienza a levantar a través de medios de comunicación, a través de gobiernos, desde la organización de la sociedad civil, una en particular de la que yo fui parte, donde se realizó, por ejemplo, una encuesta inicial para preguntarle a las personas si creían que había una necesidad de tipificar estas conductas. Previamente, obvio hay que explicar, ¿cierto?, en qué consiste el acoso sexual callejero, porque muchas personas cuando les planteas este concepto no lo conocen, pero si les dices, has sufrido tocaciones en la vía pública o que te gritan algo referente a tu cuerpo, etcétera, ahí sí lo reconocen. Entonces, con esa encuesta, por ejemplo, nosotros tuvimos una base muy fundamental para poder redactar un proyecto de ley y presentarlo ante el Parlamento chileno y tuvo apoyo, obviamente, de alguna bancada de mujeres parlamentarias que lo tomaron y nos seguimos, por supuesto, no soltamos la calle, o sea, seguimos en la calle como organización de la sociedad civil, pero presionando a este Congreso, a este Parlamento, para que legislara al respecto. Ya hablando en materia, ¿existe, licenciada, realmente una necesidad de tipificar el acoso sexual callejero?
Eso es bastante discutible, toda vez que no todas las conductas debiesen ser tipificadas, ¿cierto? El derecho penal debiese ser la última ratio, ¿cierto? No todo debiese terminar en una sanción penal. En el caso del acoso sexual callejero, creo que existen muchas críticas respecto de tipificarlo como un delito, considerando que una vez que lo toma el derecho penal se encarga del agresor que ha sido denunciado por un delito de acoso sexual callejero, no se encarga de la víctima y no se encarga tampoco del problema que está detrás de esa persona que está ejerciendo acoso. Entonces, creo que la vía del derecho penal debiese ser considerada más para el final y previamente debiese existir cierta legislación o políticas públicas respecto a la prevención y también a la reparación de las víctimas que ya han sufrido acoso sexual callejero. Por tanto, creo que no es absolutamente necesario contar con una ley que tipifique el acoso. Ciertamente las estadísticas van a ir más hacia el lado de la mujer, pero me surge la duda de si el hombre también puede ser víctima de acoso sexual callejero. Sí, sin duda los hombres también son víctimas de acoso sexual callejero. De hecho, cuando hablamos de las doctrinas más feministas, por ejemplo, siempre se tiende a desmitificar esta idea de que el feminismo está contra los hombres, ¿cierto? O a favor solamente de la igualdad de las mujeres o pro mujeres. En ese sentido, también entendemos que el sistema patriarcal afecta tanto a hombres como a mujeres, porque también les instala una carga a los hombres de comportarse de cierta manera como un hombre debiese ser, ¿cierto? O sea, tú debes ser lo suficientemente hombre para ser reconocido socialmente como tal. Entonces, también reconocemos que existen hombres víctimas de acoso sexual callejero. Sin duda, hay casos, pero son los menos. Estadísticamente son muchas más las mujeres las que sufren este tipo de violencia y por lo mismo también se entiende dentro del marco de la violencia de género, es decir, lo sufrimos por el hecho de ser mujeres. Pero el tipo abarcaría a ambos sujetos. Exactamente, al menos en las legislaciones que ya existen que tipifican el acoso sexual callejero, se habla de toda persona que haya sufrido. Teniendo en cuenta el principio de legalidad de la materia penal, ¿cómo vencemos la posible subjetividad de este tipo penal de acoso sexual callejero? Es complejo porque siempre va a existir, ¿cierto? Una cierta subjetividad en cómo me siento, porque el tipo penal muchas veces incluye el que una conducta te haga sentir humillada, menoscabada, son conceptos que finalmente los llena luego la interpretación de un juez. No obstante, creo que existen ciertos parámetros que pueden ir objetivizando. En el caso chileno, la ley habla de una situación objetivamente intimidatoria, por ejemplo. ¿Qué es objetivamente intimidatoria? Bueno, ahí se tienen que dar los parámetros, ¿cierto? Desde la interpretación judicial, pero en general creo que se puede ir avanzando hacia determinar ciertas conductas y también ahí tiene que ver el principio de la tipificación, ¿cierto? Que vaya muy especificado qué conducta en sí es constitutiva de este delito. Que de alguna forma el ciudadano, la persona se coloque antes de y sepa que actuar de determinada forma puede ser penado de esa forma. Exacto. Licenciada, en el otro camino, ¿a qué riesgo nos enfrentamos como sociedad al no tipificar un tipo penal de acoso sexual callejero? La verdad es que el riesgo más grande es esta sensación de impunidad, ¿cierto? Tanto para la víctima como para el potencial agresor o agresora. En ese sentido, creo que la cultura de la impunidad no se puede instalar en los estados de ninguna manera, en ningún caso, y más cuando hablamos de delitos sexuales. Entonces, el riesgo finalmente de no tipificar este tipo de conductas ni reconocerlas como un tipo de delito sexual, creo que conlleva a una sensación profunda de impunidad por parte de las víctimas, de que no se hace justicia, de que no existe un Estado que reconozca lo que tú has sufrido cuando te ocurre una situación de acoso sexual callejero. Entonces creo que esa sensación luego conlleva
a otros problemas también ligados, por ejemplo, a la afectación de la salud mental. Licenciada, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para evitar el acoso sexual callejero? Podemos hacer mucho. Hoy día la idea es que vayamos avanzando hacia una ciudadanía que sea agente de cambio, agente transformador. Entonces, si queremos avanzar hacia sociedades más solidarias, por ejemplo, donde si yo voy caminando en la calle puedo estar observando a mi alrededor y si veo, por ejemplo, que una situación de esas puede ocurrir, tal vez prestar ayuda, tal vez proteger, tal vez evitar de alguna manera. Hay miles de mecanismos, pero creo que como ciudadanos tenemos que estar más conscientes y más presentes con nuestro entorno. Y en el caso, bueno, de los hombres, obviamente, comenzar a comprender que las mujeres no por estar en un espacio público somos bienes de libre acceso público, ¿verdad? Y que no necesariamente si va acompañada una mujer de un hombre, a ella no la puedo acosar, pero si va sola, sí lo puedo hacer. Creo que en eso cada ciudadano y ciudadana tiene que educarse también. Licenciada, usted menciona la palabra ayuda, pero ¿de qué forma podemos ayudar a alguien que sufre acoso sexual callejero? ¿Algún tip que usted nos pueda dar respecto a eso, a ayudar? Sí, existen distintas acciones que se pueden hacer. Existe una campaña mundial de una organización que es Hollaback, que promueve una metodología que son las 5D, que son 5 acciones con la letra D, y una de ellas, por ejemplo, es distraer una situación. Por ejemplo, si yo estoy en un bus y veo que una persona se está acercando mucho a otra y está, por ejemplo, presionando sus genitales sobre otra persona, puedo generar una situación que genere a su vez una distracción para que esa persona deje de hacer lo que está haciendo. También puedo, por ejemplo, en lugares donde existe legislación que tipifica el acoso sexual callejero, puedo documentar la situación que estoy viendo y luego ofrecérsela a la víctima, además de prestarle ayuda o decirle, ¿sabes qué? Necesitas que llame a alguien, necesitas un vaso de agua. Son gestos que van desde la empatía, pero que para las víctimas pueden cambiar un montón la situación y pueden cambiar un montón la sensación que tienen en ese momento de desprotección. Entonces te ofrezco después esa grabación y la puedes tener como prueba una vez que denuncies, que también ese es un gran problema de hoy del sistema penal también cuando tipificamos el acoso sexual callejero, ¿cómo lo probamos? Especialmente también en las situaciones en las cuales no hay otras personas presentes que puedan dar testimonio de ello. Exacto, pasa mucho, por ejemplo, en las persecuciones, cuando en calles solitarias va una mujer y un hombre termina persiguiéndola, por ejemplo. ¿Cómo pruebo que eso existió? Si no hay cámaras en la calle, si no hay nadie más mirando, es la palabra de una persona contra otra. Claro. Muchas gracias, licenciada Carolina Jiménez Álvarez, por acompañarnos en nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, encantada de estar acá. Estuvimos conversando con la licenciada Carolina Jiménez Álvarez sobre el acoso callejero. No se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el 5º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Derecho Constitucional y Globalización. El evento está dirigido a profesionales del derecho y estudiantes de grado de la República Dominicana y cualquier nación del mundo. Tiene como objetivo analizar todas las vertientes de la relación entre la globalización, el derecho constitucional y su impacto en el Estado social y democrático de derecho. A celebrarse los días 20 y 21 de octubre del 2022 de manera presencial en el Salón La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua en la ciudad de Santo Domingo y en modalidad virtual a través de la aplicación o web MITE-CRD, con la participación de especialistas de la República Dominicana e Iberoamérica. Para inscribirse e informarse, acceda a nuestra página web www.tc.gov.do. 5º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Derecho Constitucional y Globalización, Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana.
La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gov.do. App móvil Mi TCRD, disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales, Facebook, Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram como Tribunal Const RD, YouTube, Tribunal Constitucional, Flickr TCRD, periódico institucional de circulación mensual La Voz del Constitucional, programa de televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. La Constitución es el documento fundamental de un Estado que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y limita los poderes de los gobernantes y de instituciones de la organización política. En los 177 años de vigencia de nuestra Ley de Leyes, las 39 reformas que se le han realizado corresponden a 15 gobiernos diferentes, en igual número de períodos gubernamentales. Aunque no se incluye como una de las constituciones que hemos tenido, se afirma que en el país se inicia el primer período constitucional con el manifiesto del 16 de enero de 1844, también llamada Acta de Separación de República Dominicana de la dominación haitiana. Se acepta como válido que la primera constitución oficial es la proclamada en San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844. Muchas de las reformas de la Carta Sustantiva proclamada el 6 de noviembre de 1844 han estado relacionadas con procesos electorales y el interés de políticos y gobernantes por agenciarse la posibilidad de aspirar a reelegirse o acumular mayores poderes en el ejercicio de sus mandatos. Estamos de vuelta en su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Es tiempo de actualizarnos con las informaciones que realiza esta alta corte. Comencemos. Los magistrados del Tribunal Constitucional Domingo Gil y José Alejandro Vargas Guerrero participaron como panelistas en el 27º Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina y el Caribe, que se celebró del 21 al 23 de septiembre en Santiago de Chile. El magistrado Gil expuso en el panel titulado Jurisprudencia de los Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de la Región en materia de derechos políticos y garantías para la participación ciudadana, en el que también intervino el magistrado Peter Huber de Alemania. Mientras que el magistrado Vargas Guerrero participó en el panel Aplicación del pluralismo jurídico en la jurisdicción constitucional, junto a los magistrados Nancy Yáñez y Paul Franco, presidentes de los tribunales constitucionales de Chile y Bolivia, respectivamente. Con estas informaciones llegamos a la parte final del programa del día de hoy sobre la primera jornada internacional sobre prevención del acoso que organizó el Tribunal Constitucional a través de la Comisión de Igualdad de Género. Recordarles seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y de escuchar el programa La Voz del Tribunal Constitucional en todas las plataformas de streaming. Nosotros nos reencontramos la próxima semana donde seguiremos impartiendo justicia constitucional ciudadana. Hasta entonces.